Esto es DW Noticias desde Berlín. El líder del grupo de mercenarios Wagner llega a Bielorrusia. El presidente bielorruso Alexander Lukashenko asegura que Yevgeny Prigozhin y sus soldados serán bienvenidos por un tiempo a vivir por su propia cuenta en ese país. Prigozhin acepta así su traslado al extranjero a cambio de que se le levanten los cargos tras haber liderado una revuelta armada contra la cúpula militar rusa. Estos son nuestros titulares. Días de especulaciones sobre el paradero del jefe del grupo Wagner llegan a su fin, mientras el presidente ruso Vladimir Putin alaba a su ejército por haber evitado una guerra civil. Veremos qué implicaciones tienen los hechos para el poderío militar ruso y la guerra en Ucrania. Además, Estados Unidos se prepara para tomar nuevas acciones contra el grupo Wagner, pero el Departamento de Estado asegura que las medidas no están relacionadas con la revuelta del fin de semana, sino con las actividades anteriores del grupo en el continente africano. Y un nuevo reporte muestra cómo las naciones están fallando en su meta de detener y revertir la deforestación en el mundo. Sus autores advierten que el planeta está perdiendo una de sus principales armas en la lucha contra el calentamiento global. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por informarse con nosotros. Son las tres caras de una crisis sin precedentes. 3 días después de que los mercenarios detuvieran su marcha hacia Moscú, 3 hombres rompieron su silencio en aras de preservar su propia supervivencia política. Yevgeny Prigozhin, el líder del grupo Wagner que se levantó contra el ejército ruso, llegó al exilio en Minsk. Alexander Lukashenko, el presidente bielorruso, acogió a los mercenarios de Wagner en su país, que se consolida como aliado incondicional del Kremlin. Y Vladimir Putin, en el centro de la controversia dentro y fuera de su país, intentó presentarse una vez más como el salvador de la Federación de Rusia. Trompetas y tambores para recibir al presidente. Ante 2.500 soldados y policías, Vladimir Putin quiere demostrar que sigue firme en su cargo. Elogia la lealtad del ejército y de las fuerzas de seguridad. Ustedes han defendido el orden constitucional, la vida, la seguridad y la libertad de nuestros ciudadanos. Han salvado a nuestra patria de los disturbios y han puesto fin de facto a la guerra civil. El líder del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, habría ya aterrizado en Minsk en un avión privado. Se cree que el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, tuvo un papel importante en la retirada de Prigozhin. Sin embargo, no está del todo claro qué pasará con el grupo Wagner. El 1 de julio expira su contrato con Rusia. El pacto de retirada, mediado por Lukashenko, prevé que los mercenarios se unan a las Fuerzas Armadas rusas, regresen con sus familias o se vayan a Bielorrusia. Aunque Lukashenko había tachado el intento de sublevación de Wagner de peligro para Rusia y Bielorrusia, celebra ahora la llegada de los combatientes a su país. Queremos que se reúnan con nuestros comandantes para que les informen sobre tácticas, armamento, ataque y defensa. Eso tiene un valor incalculable. Queremos aprender eso de Wagner. Putin también admitió por primera vez que el grupo Wagner de Prigozhin estaba completamente financiado por el Estado. Hasta ahora, los mercenarios de Wagner se habían descrito oficialmente como una empresa militar privada. Marina Mirón es experta militar del King's College de Londres y nos acompaña a esta hora desde la ciudad de Múnich para ayudarnos a comprender mejor las secuelas de todos estos acontecimientos. Señora Mirón, muchas gracias por estar con nosotros y quisiera comenzar preguntándole por el poderío militar. Rusia se prepara, por lo visto, para integrar armamento y parte de las tropas del grupo Wagner a su ejército. ¿Qué consecuencias tiene esto para las capacidades militares de Rusia? Buenas tardes, Javier. Pues muchas gracias por la pregunta. En cuanto a la integración de las tropas de Wagner en el ejército ruso, yo creo que va a aumentar las capacidades porque, como hemos visto en Ucrania y también en Siria, el grupo Wagner tenía más capacidades que el propio ejército. Y podía resolver problemas en el campo de batalla como operaciones ofensivas, lo hemos visto en la ciudad de Bakhmut. Por eso creo que aumentará la capacidad y también la cantidad del ejército y seguramente que se van a desplegar a Ucrania otra vez.
De eso también tenemos que hablar, por supuesto. Sin embargo, quisiera preguntarle por el liderazgo, y es que se sabe cómo se logró que el grupo Wagner lograra tomar control de instalaciones militares en Rusia con tanta rapidez, y dónde deja todo esto a la cúpula militar de Rusia que ahora controla a estas tropas. Hay muchas versiones que existen en cuanto a lo que había pasado. Por un lado, como dijo Yevgeny Prigozhin, él no quería un golpe de Estado. Él quería justicia por sus tropas y quería salvar su grupo Wagner. Entonces, dicho lo cual, las tropas que le permitieron ir hacia Moscú o avanzar hacia Moscú con sus tropas, no pensaban que le están dando su apoyo como para que él haga el golpe de Estado. Por otro lado, puede ser que esa operación ha sido planeada por el Kremlin para ver quién apoyará a Prigozhin y quién apoyará a Putin. O sea que hay muchas versiones, pero dicho lo cual, yo creo que ellos no querían luchar contra propios rusos y estaban esperando que el liderazgo en Moscú resuelva la situación sin tener que utilizar armas. Algo que por lo visto funcionó, por lo menos por el momento. Ahora, con Prigozhin y otros mercenarios de Wagner ahora en territorio bielorruso, lo mencionábamos ya, ¿qué implicaciones ve usted para el transcurso de la guerra en Ucrania? Yo creo que no va a afectar la guerra mucho porque las tropas de Wagner han dejado de participar en la operación militar hace más de un mes. Las tropas rusas ahora están en defensiva. Como le dije antes, las tropas de Wagner hacen operaciones ofensivas, pero hay otros grupos militares en Rusia, como el grupo la batallón de Akhmat, de Ramzan Kadyrov, que se puede desplegar a Ucrania para llenar este hueco que ahora tenemos por falta del grupo Wagner, pero en este momento yo creo que no hace falta. Eran las apreciaciones de la experta militar Marina Mirón. Muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. Todo esto mientras, por supuesto, continúa la guerra. Las autoridades ucranianas informaron que al menos 4 personas murieron y 42 resultaron heridas este martes en el bombardeo de un popular restaurante de Kramatorsk, en el este de Ucrania. Las imágenes muestran partes de algunos edificios reducidos a escombros y materiales de construcción destrozados esparcidos por el suelo. Kramatorsk es una ciudad importante ubicada al oeste de las líneas del frente en la región de Donetsk y un objetivo clave que ya ha sido blanco frecuente de ataques rusos, incluido un asalto a la estación de tren de la ciudad en abril de 2022 que mató a 63 personas. Estados Unidos anunció este martes nuevas sanciones contra los mercenarios rusos del grupo Wagner por sus actividades relacionadas con el comercio del oro que financian en África. El vocero del Departamento de Estado estadounidense Matthew Miller aclaró que dichas sanciones no están relacionadas con la sublevación frustrada de Yevgeny Prigozhin contra la cúpula militar rusa del pasado fin de semana. Se trata de sanciones contra 4 empresas supuestamente relacionadas con el tráfico de oro en países como Mali o la República Centroafricana. Las sanciones apuntan también contra Andrei Nikolayevich Ivanov, un ejecutivo ruso del grupo Wagner supuestamente vinculado con Prigozhin y sus actividades violentas en África. Estas fueron las palabras al darse el comunicado del Departamento de Estado estadounidense. Escuchemos. Estados Unidos ha tomado otra serie de medidas con más sanciones para que el grupo Wagner y su jefe, Yevgeny Prigozhin, rindan cuentas. Seguimos instando a los gobiernos que hayan considerado la posibilidad de invitar a Wagner a operar dentro de sus fronteras, a establecer acuerdos de seguridad o cualquier tipo de cooperación con este grupo que no lleven a cabo dichos acuerdos. El periodista José Díaz Briceño se encuentra en Washington para brindarnos más detalles de estas medidas. José, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Bueno, ¿qué más detalles se conocen sobre las acciones que tomará Estados Unidos contra el grupo Wagner?
Sí, este es el último episodio de sanciones que iniciaron originalmente desde 2017 contra el grupo Wagner, que Estados Unidos considera es una organización que altera la paz en distintas naciones alrededor del mundo. Y sin embargo, las sanciones de hoy van dirigidas exactamente a algunos de sus fuentes de financiamiento más importantes. Dos compañías, una en la República Centroafricana que comercia en oro y otra en los Emiratos Árabes que justamente hace todos los arreglos para que estas transacciones puedan ocurrir. Esto en adición a los individuos que tú mencionaste, el propio Prigozhin y su asociado y otras dos empresas en Rusia. Hay que decir, la empresa Midas en la República Centroafricana que controla Wagner, se calcula por parte de Estados Unidos que tiene un valor de reservas de $1.000 millones y es por eso que las sanciones contra esta compañía en específico son importantes. Recordemos, las sanciones son congelamiento de cualquier activo que puedan tener en territorio estadounidense, así como prohibiciones a comerciar con estas empresas. Ahora, José, el grupo Wagner se considera un actor crucial, como lo decíamos, en los conflictos de Mali y la República Centroafricana. ¿Qué interés tiene Estados Unidos en limitar esas acciones de Wagner? Nominalmente, hoy el Departamento del Tesoro dijo que Estados Unidos está comprometido a desarrollar justamente en la África subsahariana una industria de oro responsable y sustentable. Este es nominalmente el objetivo que asegura Estados Unidos tiene para tomar estas acciones, además de buscar degradar esta organización criminal transnacional como define a Wagner. Sin embargo, hay que decir, Javier, que el propio Estados Unidos tiene un interés directo, porque no olvidemos que Prigozhin es justamente el financiador principal de la campaña de degradación de la información alrededor de la campaña presidencial de 2016. Es decir, Grupo Wagner y su líder ya tuvieron un efecto en la propia democracia estadounidense. Las dudas son cuál es el camino final que tomará Grupo Wagner después de estas sanciones y los sucesos del fin de semana pasado. José Díaz Briceño con los detalles desde Washington de las nuevas sanciones que se impondrán al Grupo Wagner. Muchísimas gracias, José. Gracias a ti. Al mismo tiempo, los aliados de la OTAN no escatiman en esfuerzos para intentar aumentar la presión contra Rusia. La ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, se dirigió a Sudáfrica, un país que hasta ahora se ha mantenido neutral a la hora de intentar condenar la guerra contra Ucrania. La visita de Baerbock siguió una ambiciosa agenda una vez llegada a la capital Pretoria. Baerbock se reunió esta mañana con su homóloga surafricana Naledi Pandor. En su discurso de apertura, la ministra de Exteriores alemana dijo que debido a sus respectivas historias, los dos países compartían el aprecio por la democracia. Con ello se refería al rechazo de la dictadura nazi de Alemania y al régimen del apartheid que sufrió Sudáfrica. Palabras de peso que, sin embargo, chocan con intereses mucho más allá de las relaciones surafricanas con la Unión Europea. Y nuestra analista política, Carol Guerrero, está siguiendo de cerca esta visita oficial para nosotros. Carol, ¿qué tal? Muy buenas noches para vos. Bueno, ¿qué tanto puede lograr la ministra alemana con esta visita a Sudáfrica, siendo que desde el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania el país ha insistido en mantenerse neutral en torno al conflicto? Javier, buenas noches. Pues realmente es poco probable que esta visita de Annalena Baerbock a Pretoria cambie en algo esa posición de neutralidad que desea mantener Sudáfrica en torno al conflicto en Ucrania. De hecho, esta guerra ha distanciado a Alemania de Sudáfrica, que recordemos es un país, es el mayor socio comercial de Alemania en el continente africano. Y esto se puede explicar, Javier, por razones, número uno, históricas. Recordemos que la antigua Unión Soviética apoyó la lucha contra el apartheid en Sudáfrica. Luego también hay razones de actualidad, como por ejemplo el hecho de que tanto Sudáfrica como Rusia, al lado de la India, China y Brasil, integran los llamados BRICS, lo que ha hecho que su relación sea mucho más cercana. Sudáfrica ha llegado muy lejos en su relación con Rusia. De hecho, justo cuando se cumplía el primer año de guerra en Ucrania, realizó ensayos navales junto con Rusia y China en sus costas, algo que no cayó muy bien en Occidente, y en varias ocasiones, al menos en 4, Sudáfrica ha optado por abstenerse de votar una resolución en contra de Rusia en Naciones Unidas por esta guerra en Ucrania, de manera que es evidente para algunos el que la balanza de Sudáfrica está más inclinada hacia Rusia y por eso genera desconfianza su posible mediación para hallar una salida negociada al conflicto. Aún así, hoy la ministra de Relaciones Exteriores de ese país dijo delante de Annalena Baerbock que su país se prepara para adelantar nuevas conversaciones
tanto con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, como con el de Rusia, Vladimir Putin, para intentar hallar una salida negociada y pacífica al conflicto. Obstáculos para la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania en su iniciativa diplomática en Sudáfrica. Los detalles nos los brindaba Carol Guerrero. Muchísimas gracias, Carol. Bien, pasamos ahora a la economía. Como ven, estoy ya en compañía de Andrés Blumenkranz. Y Andrés, la industria automotriz mira hacia adelante. Sí, mira hacia la electromovilidad concretamente, una industria que todavía está buscando encontrar sus estándares para reemplazar definitivamente a los motores de combustión. Y en este sentido, el fabricante de vehículos eléctricos Tesla está avanzando y fuerte por hacer de su propia tecnología el futuro estándar de esta industria. Después de Ford, General Motors y Rivian, ahora la marca sueca Volvo ha firmado un acuerdo con Tesla que permitirá a los conductores de sus vehículos eléctricos cargar en unas 12.000 estaciones de recarga de Tesla en Norteamérica a partir del próximo año. Según este acuerdo, los vehículos eléctricos de todas estas compañías van a estar equipados con enchufes diseñados por Tesla, denominados North American Charging Standard, a partir del año 2025. Otros fabricantes de automóviles, como Stellantis o Hyundai, están considerando cambiar al conector de Tesla. Actualmente, casi todos los fabricantes de automóviles, salvo Tesla, utilizan el sistema enchufable de carga combinada CCS, y los supercargadores de Tesla son codiciados por otros fabricantes porque tienen más enchufes de carga rápida de corriente continua en Estados Unidos que ninguna otra red, y sus estaciones están ubicadas en lugares privilegiados y autopistas. De la avanzada de Tesla vamos a hablar con nuestra corresponsal Ana Nieto, que nos escucha en Nueva York. Ana, cuéntanos, Tesla ya estaba en una posición privilegiada. ¿Cómo deja ahora a la compañía de Elon Musk esta movida? Pues otros rivales de la automotriz Tesla están considerando seguir los pasos de Ford, de General Motors, de Volvo, para aprovechar la ventaja que tiene poder acceder a la mayor red de cargadores en Estados Unidos. Un fabricante de cargadores, ChargePoint, ha dicho que también va a incorporar el enchufe de Tesla en sus puntos de conexión a la red. Es algo que deja esta línea de negocio de la empresa de Elon Musk como el líder de la batalla por hacerse con el mercado de recargas y con su estándar propio, el NCAS. Aunque no es el estándar oficial aún en Estados Unidos, sí que podría serlo porque se están tomando las medidas para que sea estudiado por la administración. El oficial es el CSS, que es el que usa Tesla para cargar sus coches en Europa, por ejemplo. Pese a no ser el oficial aún, eso no está deteniendo el crecimiento y el empuje que le va a dar incluso la propia administración de Joe Biden, que va a concederles subvenciones millonarias siempre que incluya el cargador CSS en sus puntos de conexión para expandir la red de cargadores en todo el país. La administración de Biden quiere que haya en el año 2030 500.000 de cargadores, y Tesla es crítico para que esto ocurra. Ana, sin embargo, no se puede decir que sea todo ventaja para Tesla en este momento de transición a la descarbonización del transporte, ¿verdad? Bueno, cada línea de negocio tiene potencial de forma independiente, porque Tesla es una compañía automotriz, es una compañía de almacenamiento de energía y de cargadores, además de tener su propio software de autoconducción. Realmente le beneficia haber empezado antes la carrera de la electrificación y la futura descarbonización. Pero como automotriz, Tesla, aunque se está beneficiando del hecho de ser el líder de un nicho pequeño, ahora ya es un mercado en el que hay más competencia y se está viendo el paso acelerado de otros competidores. De hecho, por ejemplo, su modelo S está cayendo en ventas en Estados Unidos, aunque el modelo Y y el modelo 3 siguen siendo los líderes. La competencia es tal que, por ejemplo, en el año 2021 había solamente 34 modelos en el mercado, ahora hay casi más de 50. Las últimas tabulaciones indican que el mercado de Tesla está cayendo, pero saca muchísimos cuerpos de ventaja todavía al segundo. Ana Nieto, Nueva York, gracias por estas informaciones. Hasta cualquier momento. Claro. Y la justicia alemana ha dictado sentencia contra el expresidente del fabricante automovilístico Audi, Rupert Stadler, quien dirigía la empresa cuando se llevaba a cabo un programa para ocultar los verdaderos niveles de emisiones de los motores diésel. El Tribunal de Múnich ha condenado a 1 año y 9 meses de libertad condicional y al pago de una multa de 1.100.000 euros. A principios de año, Stadler llegó a un acuerdo con la Fiscalía para evitar una condena más dura y para evitar ir a prisión.
El exdirectivo de 60 años confesó haber sabido que se estaban instalando dispositivos en los vehículos para hacerlos parecer menos contaminantes y no haber intervenido para evitarlo. Rápidamente, otras noticias económicas de esta jornada. El Fondo Monetario Internacional pidió a los bancos centrales que sigan subiendo los tipos de interés y que mantengan una política monetaria restrictiva hasta que la inflación subyacente baje, pese a los efectos negativos que puede tener sobre la actividad económica y el mercado de trabajo. El organismo señaló que lo preocupante es que una alta inflación sostenida en el tiempo podría cambiar las dinámicas de la subida de precios y complicar todavía más la tarea de reducirla. Y una de las primeras en hacer caso a esta recomendación del FMI es la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, confirmando este martes que habrá una nueva subida de tasas de interés en julio, ya que es, dijo, muy pronto para cantar victoria en la lucha contra la inflación en la eurozona. Será la 9ª subida de tipos consecutiva del BCE. Aunque la inflación en la eurozona se ralentiza, los precios siguen sometidos a grandes presiones subyacentes. Javier Argueda tiene más información. Muchas gracias, Andrés. Efectivamente, continuamos con información del continente americano. La Corte Penal Internacional autorizó este martes a sus funcionarios a retomar la investigación de presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Nicolás Maduro, al considerar insuficientes los procedimientos nacionales de Venezuela. Caracas sostiene que las denuncias de violaciones a los derechos humanos cometidas durante la represión de las protestas antigubernamentales de 2017, con un centenar de muertos, deben ser atendidas por los tribunales venezolanos. El CPI estima, sin embargo, que la justicia de Venezuela no actúa con la diligencia debida, por lo que ordenó a su fiscal, Karim Khan, que reanude sus pesquisas para que las denuncias sean atendidas por este tribunal internacional. Esta imagen del excelentísimo señor Karim Assad Ahmad Khan. Los saludo. Y el periodista Oscar Schlenker se encuentra con nosotros a esta hora para brindarnos más detalles de esta noticia en desarrollo. Oscar, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Bueno, ¿en qué consisten en concreto, recordemos, estas demandas y por qué se considera que la justicia venezolana no las ha atendido adecuadamente? Bueno, existen varios puntos que la CPI precisa. Principalmente tienen que hacer las investigaciones de las cadenas de mando. No basta solo con penalizar o investigar a los autores materiales. Además, se precisa que se investiguen los casos como crímenes de lesa humanidad, porque hasta ahora la justicia venezolana presupone que no existen. Es decir, se tiene que investigar si los crímenes han sido generalizados o sistematizados, y eso no se está haciendo. Asimismo, existen casos que no están siendo investigados, como los del año 2014, y de los casos que sí han llegado a la Fiscalía en Venezuela, solo el 2.5% han recibido sentencia. Otra demanda es que se introduzca en la legislación venezolana crímenes que están en el Estatuto de Roma, por ejemplo, el delito de persecución. No existe en las leyes venezolanas, por lo tanto, no se investigan ni condenan esos crímenes que se denuncian con frecuencia en Venezuela. Ahora, Oscar, todo esto ocurre en momentos en los que Nicolás Maduro intenta más bien reivindicar su administración con el apoyo de iniciativas diplomáticas, sobre todo de Colombia. ¿Qué tanto podría afectar la reanudación de estas investigaciones, estos esfuerzos? Bueno, las relaciones internacionales de la administración de Maduro podrían verse afectadas a largo plazo, pero en el corto plazo es poco el impacto internacional que esta decisión de la CPI pueda lograr. Aún quedan apelaciones, estrategias y mecanismos diplomáticos que la administración de Maduro puede aplicar. De hecho, ya la Cancillería de Venezuela emitió un comunicado rechazando la reanudación de la investigación, negando que se hayan cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela y anunciando que van a recurrir a la sala de apelaciones. Estaremos atentos a las reacciones internacionales que esto genere, pero por ahora los líderes de la región están más interesados en mantener una estabilidad diplomática con Venezuela antes de desestabilizar el país aún más en medio de la tragedia migratoria que vive el continente. La Corte Penal Internacional reanuda las investigaciones por crímenes de lesa humanidad presuntos contra el presidente de Venezuela. Los detalles los tenía Oscar Schlenker. Muchísimas gracias, Oscar. Hasta la próxima.
Y al menos 6 presuntos guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional, ELN, murieron en combates con fuerzas del Ejército de Colombia en el departamento de Arauca, según informaron fuentes castrenses. Los enfrentamientos armados, en los que el ejército no registró bajas, se produjeron a pocos días de que comience la fase de alistamiento del alto el fuego bilateral nacional con el ELN, que entrará en vigor oficialmente el próximo 3 de agosto, según está previsto. Los combates se produjeron en una zona rural entre Arauquita y Puerto Jordán, después de que unidades del ejército localizaran un campamento del ELN. Los científicos afirman que los fenómenos meteorológicos extremos, como los incendios forestales en Canadá, están siendo provocados por el cambio climático. Los bosques tropicales desempeñan un papel vital en la contención del calentamiento global. Pero un estudio concluyó que los bosques del mundo siguen desapareciendo a un ritmo alarmante a pesar de los compromisos internacionales para detener y revertir la deforestación. Casi la mitad de la pérdida se está produciendo en Brasil. Su nuevo presidente se fijó el objetivo de acabar con la deforestación, pero la pregunta es si podrá lograrlo. Puede que esta zona no parezca muy tropical, pero forma parte de la mayor selva tropical del mundo. Escenas como estas son cada vez más frecuentes en la Amazonía brasileña. Millones de hectáreas taladas ilegalmente para hacer lugar a pastos para el ganado y campos de soja, entre otras cosas. Casi la mitad de los bosques primarios tropicales que se destruyeron el año pasado estaban en Brasil, según un nuevo estudio del Instituto de Recursos Mundiales, una organización mundial de investigación. El informe revela que, a escala mundial, los bosques tropicales perdieron en 2022 una superficie similar a la de Suiza, es decir, un 10% más que el año anterior. Eso significa que estamos renunciando a una de nuestras mejores herramientas para combatir el cambio climático. En Brasil, los expertos medioambientales culpan al expresidente Jair Bolsonaro de la creciente deforestación durante los últimos 4 años. Durante los últimos 4 años, el Amazonas era un lugar sin ley. Pero Luis Inácio Lula da Silva, que asumió como presidente este año, quiere acabar con la deforestación ilegal en la Amazonía para 2030. Y tiene un buen historial. Cuando era presidente hace 20 años, su gobierno redujo la deforestación de esta selva amazónica en un 80%, amplió las zonas protegidas y reforzó las autoridades para combatir la tala masiva. Ahora el gobierno de Lula ha desarrollado aún más su plan de acción. El objetivo del plan es combatir sin tregua delitos como la ocupación ilegal de tierras públicas, la minería, la tala, la caza y la pesca ilegal en territorios indígenas, y crear zonas de protección medioambiental para toda la Amazonía. Pero un poderoso bloque agroindustrial en el Congreso podría frenar la aprobación de nuevas leyes medioambientales. Y con esto llegamos al final de esta edición de DW Noticias. Gracias por habernos acompañado. Los acompañó Javier Arguedas junto a todo el equipo de la redacción en español de DW. Hasta una próxima ocasión y que la pasen muy bien.